Material revisado por Pablo Colinas. Y es Pedro Duque, Leganés. El arte paleocristiano. ¿Qué es el arte paleocristiano? El arte paleocristiano es el arte de los primeros cristianos. Recuerda, paleo significa antiguo. Unos pocos años antes y después del nacimiento de Cristo, muchas personas están preocupadas por temas religiosos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dios existe? ¿Existe el alma? Etcétera. En esos momentos nacen varias religiones en la zona del Mediterráneo. Estas religiones intentan contestar a estas preguntas. El cristianismo es una de estas religiones. En el arte paleocristiano hay dos momentos, dos etapas. 1. Etapa primitiva, más antigua. Antes del año 313 d.C. La religión cristiana está prohibida. Los cristianos viven escondidos. Arte pobre, pocas obras interesantes. 2. Etapa de desarrollo o triunfo. Después del año 313, siglos sí, v.c. La religión cristiana ya no está prohibida. Los cristianos viven en comunidades, igual grupos, sin problemas. Arte más interesante y rico. Paredes, techos, etc. De las catacumbas. Arte paleocristiano. Primer periodo. Arquitectura. Casas. Catacumbas. Pintura. Paredes, techos, etc. De las catacumbas. Segundo periodo. Baptisterios. Basílicas. Martiria. Escultura. Sarcófagos. Pintura y mosaico. ¿Por qué es importante el año 313? Algunos emperadores romanos persiguen a los cristianos, porque los cristianos dicen que el emperador no es Dios y que todas las personas somos iguales, esclavos y señores, por ejemplo. Muchos cristianos mueren porque no quieren dejar de ser cristianos. En el año 313 el emperador Constantino da una ley para que cada persona tenga la religión que quiera. Esta ley se llama Edicto de Milán. Ahora los cristianos tienen libertad para ser cristianos. ¿Qué características generales tiene el arte paleocristiano? El arte paleocristiano tiene muchas características del arte romano. Características de la cultura judía, temas de la Biblia, personajes de la historia de los judíos. Temas religiosos, Jesucristo, la fe, la vida después de la muerte. Muchos símbolos. 1. Primera etapa del arte paleocristiano, arquitectura. El cristianismo está prohibido. Ser cristiano es peligroso. Los cristianos se reúnen en casas particulares de algunos cristianos y en catacumbas. Hay poco arte. ¿Qué son catacumbas? Las catacumbas son túneles, cuevas. Están debajo del suelo de las ciudades. En las catacumbas están enterrados los muertos. Las catacumbas son muy grandes, con pasillos muy largos y varios pisos. También hay algunas pequeñas criptas, igual iglesias debajo del suelo. ¿Cómo están enterrados los muertos en las catacumbas? En las paredes hay agujeros largos para poner los cuerpos de las personas muertas. Estos agujeros se llaman nichos o lóculos. Hay 3 tipos de tumbas. B. En los cruces de los pasillos hay tumbas para las personas importantes y para los mártires, 1, y los santos. Estas tumbas se llaman cubículos, igual dormitorios. A veces en los cubículos hay enterradas varias personas de una misma familia. 1. Los mártires son los cristianos muertos porque no han querido dejar de ser cristianos. C. También hay tumbas de personas importantes debajo de un arco. C. También hay tumbas de personas importantes debajo de un arco. Estas tumbas se llaman arcosolios. En las catacumbas también hay pinturas y grabados. Los nichos, cubículos y arcosolios están tapados por losas, igual piedras planas. En las losas está escrito el nombre de la persona muerta. En las losas también hay pinturas y grabados. En las paredes y a veces en los techos de las catacumbas también hay pinturas.
Las catacumbas más importantes están en Roma. Las catacumbas más importantes están en Roma. Son las catacumbas de San Calixto, Domitila, San Sebastián y Santa Inés. Segunda etapa del arte paleocristiano. El cristianismo no está prohibido. Ser cristiano es algo positivo. Los cristianos ya no se esconden. Los cristianos no se juntan en casas o en catacumbas. Hay basílicas, igual iglesias, a veces grandes y ricas. También hay martiria y baptisterios. Hay más arte. ¿Qué es una basílica? Una basílica es una iglesia. Las iglesias paleocristianas se llaman basílicas, como las basílicas romanas. Las basílicas cristianas son muy parecidas a las basílicas romanas. ¿Cómo son las basílicas paleocristianas? ¿Qué características tienen? Los materiales de construcción son sencillos y baratos. Están hechas normalmente de ladrillos. Por fuera las basílicas son sencillas. Por dentro las basílicas a veces son ricas. ¿Qué características tienen? La planta, igual el dibujo del suelo, es rectangular, igual tiene forma de rectángulo. Tiene 3 naves o 5, igual pasillos, separados por columnas. La nave del centro es más ancha y más alta que las naves de los lados. Las naves tienen ventanas para la luz. Tiene una nave que corta a las otras. Esta nave se llama crucero o transepto. ¿Qué características tienen? Normalmente tiene un ábside semicircular, igual en forma de medio círculo. En el centro del ábside está el altar, igual mesa para hacer la misa. Sobre el altar hay un arco, parecido a los arcos de triunfo romanos. ¿Qué características tienen? La puerta está colocada hacia el oeste y el altar está colocada hacia el este, hacia la ciudad de Jerusalén. La cubierta, igual el tejado, es a 2 aguas, 1 en la nave central y a un agua en las naves de los lados. 1. Recuerda, este tejado es plano y tiene 2 lados. Se llama 2 aguas porque, cuando llueve el agua cae por los 2 lados del tejado. A un agua es cuando solo tiene un lado. ¿Qué características tienen? Una estructura de vigas, igual de soportes, de madera, aguanta el peso del techo. A veces las vigas se ven. Otras veces las vigas están tapadas con un techo de madera decorado. Ese techo se llama artesonado. ¿Cuántas partes tiene una basílica? Una basílica paleocristiana tiene 3 partes. 1. Pública, igual para todo el mundo. Un atrio, igual vestíbulo o zona de entrada. Un patio normalmente con una fuente, y una zona para los catecúmenos, igual las personas todavía no bautizadas. Se están preparando para ser cristianos. Esta zona para los catecúmenos se llama nártex. ¿Cuántas partes tiene una basílica? 2. Semipública, igual no para todas las personas. Es el cuerpo de la iglesia. Esta parte está separada de la parte pública por el transepto. A veces en las naves laterales hay un segundo piso para las personas importantes o para las mujeres. A la derecha está el púlpito, igual como un balcón alto, donde sube una persona para leer. También a la derecha estaban los hombres. A la izquierda están las mujeres. Al final de la nave central está el coro. En el coro hay asientos para las personas que cantan. ¿Cuántas partes tiene una basílica? 3. Privada, igual solo para religiosos, curas, obispos. En esta parte está el presbiterio. El presbiterio es una zona más alta. Hay escalones para subir. En el presbiterio está el altar, igual mesa para la misa. Antes esta parte estaba separada del transepto por unos velos, igual telas finas. En el presbiterio hay unos asientos para el obispo, los curas. A veces debajo del altar hay reliquias, igual restos de ropa, de cosas o huesos, de personas santas. Algunos ejemplos de basílicas paleocristianas son San Juan de Letrán en Roma, San Pablo Extramuros en Roma, la Basílica de Belén en Jerusalén. ¿Qué son los martiria? ¿Cómo son los martiria?
Los martirios son iglesias pequeñas. En los martirios están las tumbas de los mártires, o de los santos. Normalmente el cuerpo de los santos está debajo en una cripta, igual habitación bajo el suelo. Los martirios son iglesias con planta circular. A veces el tejado es una cúpula. En el centro está el altar y alrededor un pasillo. Este pasillo se llama deambulatorio, porque es para deambular, o sea, para andar. 1. Personas cristianas muertas porque no querían dejar de ser cristianas. Un ejemplo de martirio es la iglesia de Santa Constanza en Roma. ¿Qué son los baptisterios? ¿Cómo son los baptisterios? El baptisterio es un edificio donde el sacerdote, igual el cura, bautiza a los nuevos cristianos. Antes el bautismo era como un baño. La persona entraba entera en el agua. Ahora el cura echa agua en la cabeza de los niños. Los baptisterios son de planta circular. En el centro está la pila del bautismo, como una piscina pequeña, con escalones para bajar al agua como una fuente. ¿Qué son los baptisterios? ¿Cómo son los baptisterios? Hasta el siglo V los baptisterios estaban separados del edificio de la iglesia. Los baptisterios eran un edificio fuera de la iglesia. A partir del siglo V el edificio del baptisterio está unido al edificio de la iglesia. Solo hay baptisterios separados de las iglesias en el arte románico italiano, como es la pintura paleocristiana. Hay pinturas en las catacumbas, las basílicas, etc. En la pintura paleocristiana hay muchos símbolos. La mayoría de las pinturas de las catacumbas son simbólicas, son símbolos. Las pinturas de las catacumbas son sencillas, con poco color. Son pinturas parecidas a la pintura romana. ¿Cómo es la técnica de las pinturas de las catacumbas? La técnica de la pintura paleocristiana es muy sencilla. Los colores se sacan de minerales, de arenas, piedras, carbón. Hay pocos colores. Las figuras no tienen relieve, igual son planas. Es una pintura frontal, porque las figuras miran de frente, miran hacia adelante. En las basílicas, los baptisterios y martirio hay frescos, igual pinturas en las paredes y en los techos. Igual que antes en las catacumbas, los temas son religiosos, escenas de la vida de Jesucristo, el buen pastor, personajes de la Biblia. Ahora las pinturas son más ricas, con más color. Todavía hay muchos símbolos en estas pinturas. La escultura paleocristiana. La mayoría de las esculturas son relieves, igual con una parte saliendo de la piedra. Hay poca escultura de bulto redondo, igual figuras completas. La mayoría de los relieves están en sarcófagos, igual cajas para los muertos. Los temas de la escultura son temas religiosos, personajes e historias de la Biblia, Jesucristo, el crismón, la cruz, estrellas del cielo, etc. También hay relieves en los capiteles de las columnas, en los púlpitos. 1. No olvides, el púlpito es como un pequeño balcón dentro de la iglesia. El cura sube al púlpito para leer o hablar. Así es más fácil oír y ver al cura. Son también muy ricos los mosaicos, como en el arte romano. Son también muy ricos los mosaicos, como en el arte romano. Los mosaicos de este momento son técnicamente muy interesantes y las teselas, igual las piezas del mosaico, tienen colores muy vivos y ricos, azules, oro, rojos brillantes. El arte paleocristiano está lleno de símbolos. Hay más símbolos en el arte paleocristiano del primer periodo, cuando el cristianismo está prohibido y los cristianos se esconden. Las personas no cristianas no entendían los símbolos cristianos. Solo entendían los símbolos los cristianos. También hay símbolos en las pinturas de las basílicas, los baptisterios. Hay símbolos en la escultura, en los relieves de los sarcófagos, etc. Hay símbolos en los mosaicos. Ya sabes, un símbolo es una cosa que representa otra cosa, por ejemplo un dibujo representando una idea. El arte está lleno de símbolos. También ahora, en la vida normal usamos muchos símbolos, en las carreteras, en los aeropuertos, en la química. ¿Qué es un símbolo? Ejemplos modernos.
símbolos de hombre y mujer, símbolos de la paz, símbolo de papelera, símbolo de salida. ¿Qué tipos de símbolos hay en el arte paleocristiano? En el arte paleocristiano hay dos tipos de símbolos. Símbolos paganos, igual no cristianos. Pueden tener el mismo significado que el signo no cristiano. Pueden tener un significado nuevo, cristiano. Símbolos cristianos, de la Biblia, de la vida de Jesucristo. Ejemplos de símbolos cristianos, nuevos, usados en el arte paleocristiano. El crismón es símbolo del nombre de Jesús, de Cristo. El buen pastor es símbolo de Jesús y la oveja es símbolo del alma de las personas. Jesús cuida de las personas, de las almas, como el pastor cuida de las ovejas. El arca de Noé es símbolo de la salvación del alma por el bautismo. Ejemplos de símbolos paganos, igual no cristianos, usados en el arte paleocristiano. El pez es símbolo de Cristo. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. El orante, igual persona orando, rezando, es símbolo de orar, de rezar. El pavo real es símbolo de inmortalidad, igual no morirse. Señora, la clase acabó, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo dice?